Continuamos con el informe. Lejos de aclararse el caso de la mulata 3 en Puerto Plata, parece enredarse aún más. Tras la sanción a 3 generales de la policía, la cancelación de 2 coroneles y por lo menos 14 agentes y oficiales de esa institución, además del envío a juicio de fondo de 3 ciudadanos alemanes, ahora los extranjeros afectados se querellan en contra de la titular de la Fiscalía en la provincia, a quien acusan de constituirse en asociación de malhechores para perpetrar robo en las viviendas del complejo. En lo único que coinciden acusadores y acusados es en que lo ocurrido la mañana del 17 de octubre de 2012 en el residencial La Mulata 3 en Sosúa, Puerto Plata, fue un desastre. Y es que el caso que involucra a ciudadanos alemanes es tan sui generis que ahora estos acusan a la fiscal titular Alba Núñez, al capitán de la policía Gerson Acosta Polanco y a los extranjeros Vicente Viola y Klaus Dieter Müller de constituirse en asociación de malhechores para planificar y ejecutar robo agravado en varias viviendas del complejo. La acusación presentada por Niels Pepper, Michael Salb y Heike Marbaret Ellert a través de sus abogados da cuenta de que los acusados se reunieron en más de 7 ocasiones en la oficina de la fiscal para hacer las planificaciones. En dichas planificaciones trataron las posibles deportaciones de varios ciudadanos alemanes utilizando la participación del capitán Gerson Acosta, quien supuestamente trabajaba para la Interpol. Aquí entra en escena una persona que se ha mencionado tantas veces, pero nunca había sido tocado. Los abogados acusadores aseguran contar con varios mensajes de correo donde establecen el plan y la cantidad de dinero que recibirían por tal acción de deportación forzada. Hubo una fabulación, una conspiración, unas reuniones. Que si nos reuníamos, sí nos reunimos quizás en 2 o 3 ocasiones y no exclusivamente tampoco a ese caso, porque alrededor del municipio de Sosúa y de la provincia de Puerto Plata hay muchos más casos que no solamente es el de la mulata. La magistrada Alba Núñez, procuradora fiscal de Puerto Plata, asegura que recibió a ciudadanos alemanes que fueron a interponer denuncias en contra de Peter Brunk, el alemán que preside el grupo que vive en La Mulata 3 y que también sostuvo reuniones de trabajo con el capitán Acosta, en ese entonces subjefe del DICRIN en la provincia. Nunca me he reunido con ese señor Vicente Viola, no sé quién es. Inclusive ella se trasladó a La Mulata a cierta hora nocturna, acompañado con una persona que no está incluida en la querella, porque todavía no tenemos la foto, la imagen del video. Iban a mi oficina. Yo no los mandé buscar, nunca me reuní fuera de lo que es mi entorno de trabajo, donde ejerzo mi rol de manera normal. De acuerdo con la querella, la participación de la magistrada facilitaría las órdenes de allanamiento y la legalización de las actuaciones, además de garantizar que no habría ningún problema posterior por su vínculo y protección del Procurador General de la República, quien es su amigo y compadre. Dios. Bueno, son tantas cosas que apenas realmente que siquiera se digan, y menos si es así que se haga constar en un papel. Núñez asegura que el vínculo que pueda existir no tiene nada que ver con su labor profesional de 8 años en el Ministerio Público. Yo no mezclo jamás las cuestiones personales de ninguna índole con lo que es mi trabajo, porque yo tengo un alto sentido del respeto y de la responsabilidad. Esas alegaciones ligeras no son más que otra forma de saña, otra forma de desviar la atención para los fines que procuran aquellos nacionales alemanes y sus abogados. Al canadiense Vicente Viola, la acusación le atribuye ser el que tenía las informaciones del interior de las casas, ya que este era empleado del proyecto. Es la persona que fungía como cocinero en la casa de los alemanes, que fue el contacto para organizar esta trama
que ha culminado con estos hechos irregulares. La querella también sostiene que en su condición de empleado, Viola pudo sustraer los planos del proyecto y los beepers de las puertas, los cuales entregó a Dieter Müller y este a su vez los entregó a la magistrada. Más tarde, estos fueron entregados, dice el documento, al capitán Acosta, lo que supuestamente le permitió ingresar a la propiedad el día del allanamiento. Nunca he tenido un beeper de esos. No lo conozco, ninguno de los beepers que se utilicen allí. Sobre Dieter Müller, aseguran que era quien financiaba económicamente el plan, entregándole el dinero a Viola, y era el contacto entre las partes. El escrito acusador le atribuye al grupo la sustracción de 15 millones de pesos, tanto en efectivo, prendas, objetos y efectos mobiliarios. Yo no puedo jamás ceder por presiones o por chantajes, porque entonces no soy capaz de hacer para lo que fui designada. Los que han pretendido manipular verdades o decir medias verdades, precisamente apuestan a lograr impunidad para esos nacionales alemanes. Tras lo sucedido en la Mulata Tercera en octubre pasado, 14 miembros de la uniformada fueron cancelados. En nota de prensa enviada el mismo día del allanamiento, la uniformada dijo que el alemán muerto en la intervención en que 3 agentes policiales resultaron heridos era miembro de una peligrosa secta religiosa con ramificaciones en varios países de Europa. El entonces jefe policial José Armando Polanco Gómez dijo que gracias a la prudencia de los agentes policiales y el fiscal actuante en el caso, no se registraron decenas de muertes en el lugar. Casi un año más tarde, la historia es muy diferente. Se hizo una operación burda, torpe, tosca, abusiva. Eso fue una operación. Eso de la mulata es una vergüenza para la Policía Nacional. Un informe elaborado por la comisión investigadora encabezada por el inspector general de la policía, Frener Bello Arias, da cuenta de que en interrogatorio el capitán Gerson Acosta Polanco manifestó que pudo observar que el primer teniente Nilsson, segundo teniente Stalin y un sargento mayor que conoce como Maceta montaban 2 cajas fuertes que sacaron por la cocina de Peter Brunk en una guagua de la policía científica que era conducida por el teniente Toribio y de componente el teniente Ferreras, que estos 2 últimos se marcharon con las cajas rumbo al cuartel de Puerto Plata. Acosta dijo además que tuvo conocimiento que 3 de las cajas fuertes recolectadas en el lugar fueron violentadas y sus contenidos sustraídos porque el teniente Stalin, cuando se vieron y empezaron a hablar del caso, este le confesó que estaba bravo porque a él solo le dieron 20,000 pesos y todos ellos hasta jipetas compraron, que una de las cajas fuertes la rompieron en el municipio de Invert. También declaró que tuvo conocimiento de que el primer teniente, Juan María Toribio Castillo, había sustraído un iPad y una caja de herramientas. El primer teniente Víctor Manuel Peralta declaró que alrededor de 1 mes y medio después del allanamiento, el coronel Roberto Salcedo Santos le dijo que se juntaran con una fuente que resultó ser el sargento Hiraldo Martínez, quien les manifestó que vio a un sargento de apellido de la Rosa, ayudante del coronel de la Rosa Ogando, introduciendo objetos de los ocupados en el allanamiento a una camioneta de la policía en Sosúa. Peralta añadió que días después, Salcedo Santos le manifestó que el capitán Acosta estaba llamando insistentemente al capitán Rafael Antonio Rodríguez Ceballos como en forma amenazante y diciéndole que no lo tumbe. En los interrogatorios practicados, varios agentes afirman haber visto al primer teniente Juan María Toribio Castillo presentarse al cuartel de la comandancia de la policía en Sosúa con un iPad y una caja de herramientas. El segundo teniente Odenis Félix Reyes asegura que Toribio Castillo manifestó "aprendan a robar como yo", en presencia del segundo teniente Toribio Minaya, el cabo Zapata y él.
En contra del capitán Acosta existe una denuncia pública del sargento José Manuel Hiraldo Martínez, quien asegura que éste inició una persecución en su contra luego de que denunciara ante sus superiores que él ocupaba 2 viviendas usurpadas a extranjeros. Asegura que debido a esta persecución fue incluido en el grupo de los investigados por el caso de la mulata sin que se encontrara presente en los allanamientos. Al ser interrogado en torno a este sargento, Acosta aseguró que en 2 ocasiones a este le ocuparon celulares sustraídos de personas extranjeras, que al momento de ocuparle los celulares se le iba a hacer un informe de esas novedades. El coronel Raimundo de la Rosa Ogando y el capitán Inocencio Arias Rodríguez en aquella ocasión lo que hicieron fue que lo trasladaron desde Sosúa a Montellano para que no se le hiciera el informe, porque si lo trasladaban para su institución de origen, la Fuerza Aérea Dominicana, lo iban a cancelar, ya que lo estaban esperando porque es reincidente en cometer esos hechos. No es la primera vez que de la Rosa Ogando, conocido como el Cigarrú, es vinculado a irregularidades y arbitrariedades. El ahora ex oficial, quien cumple 1 año de medida de coerción por el caso de la mulata, es tan célebre que hasta tiene un dembow escrito en su honor. Pese a su fama, en su contra no se registraron denuncias. Nunca llegó una denuncia concreta. Había sí comentarios, rumores en la comunidad de Sosúa, sobre los cuales yo misma llegué a hablar con él y con el general que está allí como comandante de la provincia. La fiscal aclara que nunca le pidió a este asistir al cuestionado allanamiento. A quien sí se lo pedí fue al coronel Salcedo y al capitán Gerson Acosta, que eran quienes tenían la atribución de Salcedo como director regional de investigaciones criminales del DICRIM y el capitán Acosta como director del DICRIM también o encargado para el municipio de Sosúa. Ellos invitan al coronel Ogando. Entiendo porque tampoco nunca ellos me han dado esa explicación, que tendrán que darla en su momento. Pese a ser mencionado en varias ocasiones durante los interrogatorios y a pesar de haber admitido que llevó a 2 camarógrafos civiles a la operación, la comisión recomendó que en contra de Acosta no se tome ninguna acción. En breve, fiscales contra fiscales. ¿Por qué no se ven a representantes del Ministerio Público en las grabaciones de video? Se dan 2 escenas al mismo tiempo. De los fiscales que piden su destitución, por lo menos 3 tienen denuncias por mala conducta. Ya regresamos. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme@noticiassin.com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe. Continuamos con el informe. De lo desaparecido durante el allanamiento en La Mulata hay discrepancias. De acuerdo con un inventario elaborado por el Departamento de Control de Evidencias de la Fiscalía de Puerto Plata, a esa dependencia no llegaron un total de $1.095.000 pesos, 92.500 euros, $1.500 y 2.000 francos suizos. Eso es solo el dinero. La lista de artículos incluye 10 relojes finos de diversas marcas, 7 anillos y por lo menos 6 pistolas. Pero lo desaparecido es solo una de las irregularidades. La forma en que se realizó el allanamiento es otro punto muy cuestionado. La presencia del Ministerio Público en la escena es nula en los videos que han sido divulgados. La magistrada asegura que para esto hay una explicación. Se dan 2 escenas al mismo tiempo y generalmente se ha proyectado solo una, que es la que se da al fondo, al final, en la villa, la vivienda del señor Peter Brunk, donde se observa a un grupo de policías que
propinaron golpes a un nacional alemán, por lo cual ya están sometidos esos oficiales. Pero a ese mismo tiempo está sucediendo la otra escena delante, en la entrada principal, que es donde residían en una de esas primeras villas los esposos Dietrich, quienes real y efectivamente dispararon, agredieron, se negaban a permitir que los miembros del Ministerio Público y la policía que se encontraban ahí penetraran hasta el residencial. En esos momentos, en esa entrada principal, había 2 procuradores fiscales. En declaraciones a los medios de comunicación, los fiscales adjuntos José Martínez Montaz y Juan Carlos Hernández Castro dijeron haber llegado a la escena luego que la policía había irrumpido en el lugar, hecho destrozos a inmuebles, asesinado y herido a varias personas. Agregaron que cuando llegaron al lugar de los hechos, ya la escena estaba totalmente arrabalizada y contaminada por un sinnúmero de agentes y personal de la prensa que ahí penetró todo el que quiso. Ellos mismos me narraban la situación de que tuvieron que resguardarse detrás de unas paredes, de unas columnas. Los fiscales, en un documento enviado al Departamento de Inspectoría General del Ministerio Público, dijeron: entendemos que nosotros la única participación que tuvimos era acudir a un llamado jerárquico de una labor que no se nos había encomendado con anterioridad, que nunca supimos de dicha investigación, que para nosotros fue una sorpresa encontrarnos con esa situación. Esto es diametralmente opuesto a la versión de la fiscal titular. Había previamente ya coordinado 3 equipos, cada uno de ellos encabezado por un miembro del Ministerio Público. Los conflictos entre los fiscales adjuntos y la procuradora fiscal son de conocimiento público. El pasado 15 de agosto, los 8 fiscales adjuntos de Puerto Plata solicitaron al Consejo Superior del Ministerio Público que investigara a Núñez. Los adjuntos Ramón Antonio Núñez, Grimilda Altagracia Disla, José Martínez Montán, Elvis Miguel García, Juan Carlos Hernández, Wilfredo Martínez Castillo, Víctor Manuel Rodríguez y Braulio Rondón alegan que por cualquier situación la fiscal titular nos escribe un informe sin antes consultarnos de lo que sea o se trate e inmediatamente se filtra a la prensa que se está investigando a fiscales de manera malintencionada, situación que solo contribuye al descrédito de la institución. Cabe destacar que por lo menos 3 de estos fiscales tienen denuncias por mala conducta. Un informe enviado al procurador adjunto, director de la Inspectoría General del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, el 13 de agosto de 2012, da cuenta de que a sabiendas de que había un caso abierto, Rondón tramitó un caso con una celeridad inusual en él, no obstante haberle advertido a los compañeros procuradores fiscales que tuviera en cuenta la existencia de un proceso anterior que se está manejando por el mismo hecho en esa misma fiscalía, por lo que el Ministerio Público no puede aperturar 2 procesos concomitantemente por la misma teoría táctica, pero con la terrible contradicción de que en uno la persona es víctima y en otro victimario. Ese mismo fiscal fue acusado el 23 de julio de 2012 de sustraer máquinas tragamonedas bajo el alegato de un supuesto operativo. Según Miguel Tomás García, esa noche cuando las máquinas fueron llevadas a la policía, nos pusimos en contacto con el magistrado Rondón a través de una persona de nombre Michel, con el cual comenzamos a negociar para ver si conseguíamos esa misma noche las máquinas, a lo cual el magistrado accedió pidiendo la suma de 60,000 pesos. El denunciante asegura le ofreció 30,000 pesos, a lo que él accedió, y cuando fue a buscar las máquinas, estas estaban vacías. El 22 de julio pasado, el procurador de la Corte de Apelación de Puerto Plata, Félix Álvarez Rivera, le fue enviada una comunicación en la que le remitían 2 denuncias en contra del magistrado Elvis Miguel García. El 30 de julio pasado, Felicia Balbuena Arias denunció que mientras se encontraba en el antedespacho de la Fiscalía, el magistrado Ramón Antonio Núñez intentó agredirla físicamente, no logrando agredirme porque yo tomé la perforadora de la secretaria. Ese mismo fiscal fue denunciado ante el procurador de la Corte por haberse presentado en un programa de televisión junto a Ángel Rafael Almanzar,
conocido como La Ciencia, a quien las autoridades reconocen como un distribuidor de drogas. Que no somos nosotros que nos hemos inventado eso, ni estamos detrás de nadie, sino que esa orden nos la ha solicitado, nos la solicitó la Dirección Nacional de Control de Drogas. Según el informe, de manera abrupta, imprudente y sorpresiva, el procurador fiscal Núñez aparece en 2 ocasiones en la semana del 16 al 22 de julio, metiendo declaraciones a la prensa en las que revela un plan antidrogas, muestra órdenes de allanamiento, menciona nombres y direcciones de reconocidos narcotraficantes, señalando expresamente que las actuaciones que habría de realizar no son de su propia decisión, sino por instrucciones de la fiscal titular. El 10 de diciembre de 2012, la fiscal Núñez envió al procurador general adjunto Bolívar Sánchez una comunicación en la que le informa respecto a manejos contrarios a la normativa procesal penal y a la política criminal en materia de drogas por parte de algunos miembros del Ministerio Público. En 22 casos de tráfico de drogas, los imputados fueron beneficiados a solicitud del Ministerio Público con la suspensión condicional de la pena, 8 de los cuales fueron solicitados por Wilfredo Martínez, 3 por Víctor Manuel Mejía, 5 por José Martínez Montán y 6 por Juan Carlos Hernández, todos procuradores fiscales. Hicimos contacto con la embajada alemana para ver si tenían una posición en torno al caso que involucra a tantos ciudadanos de ese país. Nos dijeron que no se referirán al tema hasta que concluyan las investigaciones. En solo minutos, a propósito de las cancelaciones en la policía esta última semana, el informe encontró a varios policías sacados de la institución el año pasado que continúan activos en sus puestos o que están trabajando en otras instituciones del Estado. Usted me ha dado unos nombres y real y efectivamente figuran en el sistema de la Policía Nacional. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme@noticiassin.com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe.